Hola, buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Radio Mural con el programa Lo que no querés escuchar, eh, donde tratamos de llevarte nuestro enfoque, el enfoque del colectivo Nuevas Fronteras, sobre distintos temas, distintos ejes. A veces es producción, a veces es educación, a veces salud, en otros casos es memoria. Y hoy no es ninguno y es todos esos, porque se podría entrar dentro de la idea de educación, sobre todo educación ciudadana, eh, pero no pensando la educación como alguien que desde arriba te baja enseñanza o concepto, sino la educación como esta que se hace en las comunidades, que se hace en los pueblos, o debería hacerse, que es a través de poner determinados puntos de vista, generar eh, cuestionamientos para que juntos vayamos buscando lo que nos conviene. Y en este caso vamos a poner como eje las elecciones que tenemos este próximo fin de semana, porque nos parece que hay una parte de la población que no está dándose cuenta de la importancia y la dimensión que tienen estas elecciones. Así que vamos a estar charlando de eso. Me acompañan Melina y Nancy. Buenas noches. Buenas noches. Con las que, bueno, vamos a abrir los temas después de que terminamos de escuchar la cortina musical. Bueno, buenas tardes a todos. La consigna de hoy es: necesitamos una patria para desarrollar nuestros proyectos de vida. ¿Y por qué? Llámanos al 299-691-7597 y podés ganarte una merienda o un desayuno que nos ofrece Restobar Rosolina, que nos acompaña en este programa. Y ahora vamos a escuchar la editorial de Manuel. Bueno, sí, más que una editorial es una apertura al tema. Habrán escuchado cuál es la consigna y los que escuchan este programa saben que la consigna generalmente está directamente relacionado con lo que queremos transmitir y tiene que ver con la patria. Y la patria es una palabra grande, son de esas palabras importantes alrededor de lo cual se construye lo esencial de las creencias comunes que tiene una población. Evita decía que, y lo relacionaba con el tema de los mediocres, que era una categoría que ella despreciaba mucho, y decía que los mediocres son aquellos para los que las grandes palabras les quedan grandes. Y creemos que hay un fenómeno de esta época, creo que desde siempre, pero nunca como en esta época, que a una gran parte de la población la han ido arrinconando y condenando a comportarse como mediocres, tomando esta definición de Evita. Son palabras que hay mucha gente que por creer o considerar demasiado grandes, consideran que no tienen ya que ver con ellas, porque sienten que no pueden hacer nada por ellas o frente a ellas, y entonces como que se van inhibiendo. Hay un mecanismo que los grandes y poderosos que están manejando el mundo y por lo tanto nuestro país,
un mecanismo que hace que la gente se vaya desentendiendo de las grandes palabras. Los van induciendo a huir de esas palabras porque por impotencia o por temor prefieren no enterarse. Otro de los mecanismos que utilizan es vaciarlo de contenido y en algunos casos cambiarle el contenido, como por ejemplo la palabra libertad o la palabra democracia. Vamos a tratar a lo largo de este programa de charlar un poquito de por qué necesitamos hacer el esfuerzo de salir de esa zona de mediocridad. Necesitamos empezar a preguntarnos si tiene que ver en nuestra vida, como pregunta la consigna, la patria. Si necesitamos de una patria para vivir, o es solo un símbolo que aparece cuando se juega un mundial o cuando nos obligan a cantar el himno en una fecha. Nosotros creemos que es mucho más concreto, que es mucho más vital y que necesitamos tenerla en cuenta, sobre todo ahora que en estas elecciones posiblemente estemos eligiendo patria sí o patria no. Bueno, volvemos acá con lo que no quieres escuchar. Te recordamos la consigna. Necesitamos una patria para desarrollar nuestros proyectos de vida. Puedes escribir al WhatsApp al 2996-917597 o llamar al 477-2140. Retomando el tema. Este domingo tenemos elecciones y uno de los puntos de vista que yo quería traer es que no solo, como decía Manuel, estamos desentendidos de las palabras grandes, porque es verdad, o sea, cada vez queda más grande, no sé, la palabra compromiso, la palabra responsabilidad, e incluso el simple hecho de involucrarse en un proyecto colectivo queda grande. Y quería traerlo también desde el lugar de, creo que, o al menos viéndolo en personas de mi generación, que seguramente no somos los únicos, que el tema del algoritmo está pegando muy fuerte al punto de que yo creo que hay gente que ni siquiera está muy al tanto de qué se vota, ni cómo se vota, ni siquiera le salen cosas de política, porque hoy Instagram, por ejemplo, tiene una opción para habilitar las cosas de política. Si vos no lo tenés activado, no te aparecen cosas de política. Mira qué interesante. No conocía eso, que era ya tan evidente el mecanismo de alejar a la gente de la política, cuando en realidad, pensando en términos educativos, debería ser exactamente lo contrario. Se debería enseñar desde la primaria que vivimos en sociedad, que una sociedad necesita organizarse de una determinada manera y que básicamente hay dos maneras. Una con un poderoso que maneja el palo, el garrote, y dice lo que hay que hacer, que es lo que se llamaría dictadura, o la otra que es la de ponerse de acuerdo, generar consensos, escribir ciertas leyes o reglamentos que nos ayuden a convivir. Eso se llama democracia y para eso hace falta la política. Y eso lo deberían saber hasta los niños de la primaria. Lamentablemente hoy hay adultos que por decepción o por cansancio, porque hay que reconocer que razones hay para alejarse de lo que se hizo hasta ahora con la política, pero que fueron cayendo en esa trampa
de rehusarse a utilizar el derecho máximo de incidir sobre la sociedad, que es enterarse y participar. Y hablando de estas elecciones específicamente, yo creo que está todo dado para que la gente, si no encuentra una manera de informarse especial, como habilitando el Instagram, como decís vos, o porque participa de un grupo donde puede conversar y enterarse de cosas, el ciudadano común, que está muy acuciado por su realidad cotidiana y quizá no tiene tiempo ni espacio mental para buscar esa información, lo que se encuentra es con una elección de diputados y senadores. Sí, yo agregaría a eso que vos decís, participación e incidencia. Yo creo que el cansancio y la frustración también tienen que ver con la sensación de que no tenemos incidencia en las decisiones, en que no hay una representación, al menos yo lo pienso incluso en gente que yo conozco, gente que votó a Milei o gente que no, pero hay tanta gente como cansada, que siente que no tiene ninguna incidencia en lo práctico, en concreto, de las decisiones que se toman, y muchas veces es ver cómo se toman decisiones sobre lo nuestro, que ya ni siquiera sé si se habla tanto de lo nuestro, sino que se habla más de lo de cada uno, y que ahí como si... ¿Cómo sería? Si se aprovecharan de esas cosas. Mira, yo creo que si consideramos el aspecto de la incidencia del voto, que creo que de eso estamos hablando, sí, en parte tienen razón, porque se ha tergiversado muchas veces el valor del voto, porque se han prometido cosas que después no se cumplieron. Ahora, yo tengo dos cosas para aportar en esto. La primera es, si pudieron hacerlo, fue porque vos solo votaste y te desentendiste del voto. Yo creo que el voto implica un compromiso de seguimiento de ese voto, un compromiso de control de la fidelidad de quien votaste. Para eso necesitamos más política, más organización, más participación. Entonces ahí tenemos un tema donde claramente hubo gente que defraudó, pero también claramente hubo mucha gente que permitió que la defraudara. Yo creo que generalmente a nadie le hacen lo que no se deja hacer. Y nosotros como pueblo, creo que fundamentalmente a partir del proceso que se abrió con la dictadura militar, progresivamente las generaciones fueron como alejándose y desentendiéndose del seguimiento del voto, ¿no? Eso es una de las cosas que quería decir. Y por otro lado, tampoco es tan cierto que no incida. A ver, ¿por qué consideramos que estas elecciones, siendo que son unas elecciones intermedias, que no significa un cambio de gobierno, nosotros creemos que es importante que la población sepa que son decisivas? Y poníamos la palabra patria y después vamos a ampliar sobre por qué hablamos de patria. Que si este gobierno actual, el gobierno nacional, saca en estas elecciones un resultado más o menos favorable, eso significa que se instala definitivamente el gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Ese voto es el aval para continuar lo que ya vienen haciendo, que es prácticamente convertirnos en una colonia de un país que a su vez es competidor nuestro. Por lo tanto, es un país que necesita que nosotros no nos desarrollemos. Porque la última experiencia de colonia que tuvimos, que éramos colonia de los ingleses hasta la Segunda Guerra Mundial,
por lo menos era una economía que era complementaria con nosotros. O sea, nosotros en fin, funcionábamos como una semicolonia inglesa, pero los ingleses necesitaban de nuestro trigo, de nuestra carne, de nuestros cueros, y ellos nos proveían la tecnología. Ellos nos proveían la tecnología de aquella época, que eran, no sé, los lavarropas, las heladeras, los automóviles. Por lo menos era una metrópoli que era complementaria con nosotros. Estados Unidos vende exactamente lo mismo que nosotros. O sea que ni siquiera nos necesita como economía complementaria. Nos necesita solo como territorio de sacrificio. Nos necesita como un lugar donde puedan apropiarse de lo que el mundo está dejando de tener, que es el agua, que es el aire puro, que es el territorio limpio, que son los minerales, que es la energía, sin tener que preocuparse por si contaminan o no. Estas elecciones van a decidir, según el resultado, si se establece y se consolida ese proceso de convertirnos en un territorio de sacrificio de los Estados Unidos, incluyendo una base militar en Ushuaia, con lo cual, una vez que si cambiara el rumbo y quisiéramos reclamar lo nuestro, sería terriblemente difícil. Creo que nadie se le escapa lo que hacen los norteamericanos cuando alguien le quiere sacar lo que ya es de ellos, lo que ya se apropiaron. Sin embargo, si estas elecciones es desfavorable al gobierno, ese proceso se va a abortar. Entonces, ¿incide o no incide el voto? Claramente incide en si nos convertimos definitivamente en una colonia o no. Por eso hablamos de patria y vamos a ampliar en el próximo bloque. Bueno, te volvemos a repetir la consigna de hoy. ¿Necesitamos una patria para desarrollar nuestros proyectos de vida? Te podés comunicar al WhatsApp 299-691-7597 o podés hacer una llamada al 477-2140. Bueno, Manu, yo te quería hacer una pregunta en esto que venías diciendo en el bloque anterior. Primero, ¿cuál sería, o sea, qué significaría ser un territorio de sacrificio? Y por otro lado, ¿cuáles son esas cosas que vos decís que Estados Unidos ha hecho en otros lugares donde se ha instalado? Porque yo, desde mi lugar, no sé si tengo esa información. Bueno, territorio de sacrificio significa que se explota lo que interesa a los grandes capitales, a los grandes interesados en ese territorio, sin medir las consecuencias. Por ejemplo, que no haya controles ambientales, que no se evalúe si los beneficios que se van a conseguir no son menores que los inconvenientes que van a generar en otros lugares para la población que vive ahí. Territorio de sacrificio es, por ejemplo, lo que hicieron en África. Cuando África pertenecía a los países europeos, básicamente, que eran colonias de los imperios europeos, la devastaron. O sea, la pobreza que hoy conocemos de África, la pobreza que todavía no lograron remontar, se la dejaron las potencias coloniales, porque depredaron territorios, porque destruyeron recursos naturales, porque se robaron todo lo que pudieron, porque rompieron la cultura de los pueblos. De hecho, hoy todavía hay guerras sangrientas, lo que pasa que como de África ya no le interesa a nadie, casi no salen los grandes medios de comunicación, pero hay guerras cruentas
entre pueblos que quedaron o divididos artificialmente o juntados artificialmente por los límites geográficos que les impusieron las colonias. Las colonias se disputaban los territorios en Europa y decían, bueno, vos llegás hasta este río, de ahí para adelante soy yo, y capaz que una tribu quedaba dividida en dos países diferentes, o dos tribus que habían sido rivales durante años quedaban dentro del mismo país, y entonces ese país vive en guerras civiles permanentes. O sea, eso es territorio de sacrificio. Cuando el interés económico o comercial o extractivista está por encima del futuro de ese mismo lugar y mucho más allá, por encima de las poblaciones que viven en ese lugar. Respecto de lo que hicieron, donde se instalaron los norteamericanos, no hay más que ver los países donde ellos siguen teniendo intereses. Nunca permitieron que hubiera un gobierno que intentara salir de ese tutelaje. Boicotearon, hicieron golpes de Estado, muchas veces guerras civiles y otras veces hasta incentivaron el terrorismo. O sea, en los países de la África musulmana, del norte de África, los terminaron destruyendo con guerras inventadas. En Irak había un gobierno que pusieron ellos, que era el de Saddam Hussein, lo potenciaron ellos, y cuando les dejó de interesar o cuando tuvo algún atisbo de cierta independencia, lo derribaron, inventaron que tenía armas químicas, lo bombardearon y lo destruyeron. O sea, lo que hacen los norteamericanos una vez que ponen el pie en un lugar, ya no sueltan. O sea, son como se dice el dicho popular, son como los dogos, ¿no? Que muerden y se les traba la mandíbula. Y ellos van a entrar acá, ahora tienen un gobierno absolutamente adicto, por eso lo están ayudando y están diciendo claramente, algo que es inédito en el mundo, que estén diciendo claramente, nosotros ponemos dinero para apoyar para que este partido gane las elecciones. Ahora, si no gana, nosotros nos retiramos. Pero mientras tanto pusieron una enorme cantidad de dinero, de dólares, ellos llaman compramos pesos, esos pesos los tienen guardados, y quiere decir que si viniera un gobierno que no es el que ellos quieren, no solo que dejan de poner dólares, sino que en el momento que a ellos se les ocurren, esos pesos que tienen guardados, que son muchos, los meten de lleno al mercado y te generan un salto inflacionario o una corrida bancaria, te destruyen un gobierno cuando ellos quieren. Si a eso le agregas que van a tener una base militar aquí en Ushuaia, ¿para qué la quieren tener? Porque con eso controlan el paso entre los dos océanos. El otro paso es el canal de Panamá, que ya lo compraron los fondos buitre. O sea, el comercio internacional entre los dos océanos lo controlan ellos. Para eso necesitan entrar acá a Ushuaia. Eso es lo que se está decidiendo. Sí. No, es que queda justo el mensaje que mandaron. Mandaron un mensaje que preguntaban qué piensan sobre el ejercicio de la democracia en tiempos donde la influencia y los intereses del mercado operan sobre los valores del territorio nacional. Bueno, buenísima la pregunta porque pega exactamente en lo que estamos desarrollando y en lo que tratamos de que el oyente, la oyente que nos está escuchando reflexione e incorpore, porque estamos hablando de recuperar el arma que tiene el ciudadano común para incidir en un mundo donde los intereses egoístas de ciertos sectores están apropiándose de los territorios y de los recursos que las poblaciones necesitan. O sea, por eso hablamos de patria. O sea, quiero redefinir eso, porque si no parece que no
no tiene relación una cosa con la otra. Obviamente patria es una gran palabra, una de esas grandes palabras, pero que ha tenido toda una historia de utilización según los momentos de esa historia. No es lo mismo la patria en la época de San Martín, donde todos entendemos claramente de qué hablaba, a lo que se utilizó después como patria cuando se convirtió en símbolo de un tipo de organización social donde de patria derivaba el patriarcado, donde de patria derivaba el patriarca, donde de patria derivaba el patrón. Y entonces la palabra patria para muchos sectores, yo me incluyo, que crecimos dentro de una mirada mucho más progresista, medio que nos peleamos con la palabra patria y le regalamos la palabra patria a la derecha. Patria era la de los milicos o la de del director de escuela, que te hacía estar 4 horas esperando con frío, porque las fechas patrias en general son en invierno, para después ir a desfilar en esa fecha patria. Para nosotros patria empezaba a ser como una mala palabra. Yo también en esto de la escuela, patria la terminé asociando solo a las efemérides. Claro, y hay muchísima gente que patria sigue siendo ahora algo que sucede durante un mundial, o si corre Colapinto, qué claro, sé yo. Yo creo que ahí patria ha cambiado de palabra a capaz la argentinidad, o lo que es ser argentino. Sí, pero tampoco eso le significa lo que esencialmente quería de ser patria en la época de San Martín. Porque nadie da la vida por la argentinidad. Y en aquella época se daba la vida por la patria. Y nosotros lo que queremos es recuperar el concepto central de patria, que es más, lo asociaría con otro para salir de esta pelea que te digo que tuvimos en algún tiempo. Hablaríamos de patria / matria, y hablaríamos de la casa común de todos. Y eso es lo que está en peligro, la casa común de todos. Y en el próximo bloque vamos a desarrollar un poco más esta idea para que quien nos está oyendo entienda por qué le damos tanta importancia en este momento, en estas elecciones, para defender la patria.